Buenas noches, mi nombre es Santiago Romero, soy residente de medicina interna del Hospital Santa Clara y me corresponde hoy hablar de encefalopatía hepática como parte del módulo de descompensaciones de la cirrosis, el cual vamos a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta charla? Pues en primer lugar, la idea es definir las generalidades y pues mencionar por qué es tan importante hablar de este tema. Em, Mencionar las herramientas para realizar el diagnóstico adecuadamente y tal vez el objetivo más importante es que enunciemos las medidas de tratamiento y la evidencia correspondiente y sepamos qué realmente tiene más peso cuando hablemos de encefalopatía hepática para poder trazar, digamos, un plan de manejo en primera línea y segunda línea. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, digamos que el problema de la encefalopatía hepática es que es una complicación muy frecuente del paciente cirrótico y pues no solo es frecuente, sino que también tiene una mortalidad muy alta. El problema es que tenemos una asociación a mortalidad más del 60% en un año, pues lo cual mejora un poco cuando se hace el trasplante del paciente, pero sabemos que no todos los pacientes tienen acceso a esta medida y pues básicamente el punto es que el paciente que nos haga encefalopatía hepática es un paciente que muy probablemente se va a morir en cuestión de tiempo por el hecho de que ya está teniendo un proceso sistémico muy significativo que está repercutiendo inclusive en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se define? Pues la encefalopatía hepática es una disfunción cerebral del sistema nervioso central causada por insuficiencia hepática, pero no solo por esto, sino por cualquier shunt portosistémico, inclusive los mismos que, que se realizan como parte de tratamiento de la hipertensión portal, em, y se manifiesta con un espectro muy amplio de anomalías. El paciente puede tener desde cambios sutiles de su comportamiento hasta alteraciones, hasta el coma, mejor dicho. Entonces, realmente tiene una diversidad muy amplia en cuanto a su presentación clínica y por eso es importante detectarla. Respecto a la epidemiología, es importante mencionarles que cuando nosotros tenemos un paciente cirrótico y le hacemos el diagnóstico por primera vez, el 10 al 14% de estos pacientes se les da el diagnóstico cuando están en encefalopatía hepática. También en los pacientes con cirrosis, en general, la incidencia es del 30 al 40% y el riesgo a 5 años de presentar encefalopatía hepática es del 5 al 25% y genera 110.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos y pues esto genera un costo en el sistema de salud bastante importante. Ya lo vamos a ver, vamos a revisar al final un estudio de farmacoeconomía, digamos que muy puntualmente, pero vamos a ver que realmente es caro respecto a su costo hospitalario y pues ambulatorio. La fisiopatología ya hace recordar básicamente el ciclo de la urea. El ciclo de la urea es, digamos que el meollo en esta patología, porque pues básicamente el ciclo de la urea lo realiza el hepatocito. El músculo también hace parte del ciclo de la urea, también metaboliza el amonio, pero el hepatocito es el principal y todo yace en que iniciamos con un metabolismo proteico que es contribuido, por decirlo así, por las enzimas de la mucosa intestinal y por las bacterias. Ellos metabolizan las proteínas y liberan amonio como parte de un proceso catabólico y el problema es que después de que ese amonio entra a la circulación portal, va a llegar al hígado, entra al ciclo de la urea y se convierte en urea y se excreta. Digamos que esa es la piedra angular, pero el problema es que en estos pacientes cuando tenemos el hepatocito defectuoso, pues no podemos realizar ese ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que partiendo de que tenemos un hígado fallando y una acumulación de amonio, tenemos un amonio que está represado, por decirlo así, en el hígado por el hepatocito, que está disfuncionando y el amonio posteriormente entra a la circulación sistémica. Inicialmente, en la fase aguda de la encefalopatía, el amonio pues tiene un papel muy importante en el metabolismo de la glutamina y del lactato. Actúan también como soluciones buffer para muchísimos
reactantes nocivos, eh, para radicales libres, y generalmente cuando tenemos un acúmulo de amonio, tenemos acúmulo también de glutamina y lactato que generan edema cerebral y generan que la neurona pues en general se dematice. Con el tiempo va sucediendo que la neurona ya está dematizada y pues cuando hablamos del momento agudo su función como tal está preservada, pero cuando el daño es crónico y la neurona ya está dematizada por mucho tiempo, ahí tenemos aumento de la glicólisis, precisamente por el consumo de energía de esta neurona que digamos está disfuncionando, aumento de neurotransmisores y muy importante hay disminución de las citoquinas. Entonces tenemos una inmunoparálisis de todo el sistema axonal y todo el sistema nervioso en general también que impide generar un proceso de, digamos, de defensa contra estos radicales libres que se están formando. Entonces eso genera cambios a largo plazo también. Entonces, ¿qué sucede también? Que tenemos desencadenantes eh, pues de la encefalopatía hepática que están relacionados con procesos sistémicos y con estados clínicos muy diversos que afectan pues todo el organismo. Tenemos el paciente deshidratado, el paciente con sangrado gastrointestinal, el paciente con infecciones sistémicas o locales, el paciente con un exceso de proteínas, pues porque precisamente va a tener más metabolismo proteico, por lo tanto más amonio, el paciente que tiene medicamentos que actúan en el sistema nervioso central y exacerban el cuadro, el paciente con falla renal, pues diferentes circunstancias metabólicas que es importante tener en cuenta al momento de evaluar nuestro paciente. La clínica, como les muestro acá, pues es, em, digamos, un constructo de múltiples compromisos neurológicos como desde la confusión, como cambios de la personalidad, trastorno del sueño que pueden, digamos que sobreponerse con, con alteraciones cognitivas o inclusive del sistema nervioso central periférico como hiperreflexia, hipertonía o inclusive asterixis. El paciente manifestar síntomas de extrapiramidalismo. Realmente la clasificación está asociada o está, digamos que dirigida por la enfermedad subyacente, por el curso temporal, o por el hecho de que sea episódica o recurrente, o por el hecho de que sea precipitada o no precipitada. Digamos que cuando hablamos de la enfermedad subyacente no nos referimos a si es por una falla hepática aguda o por un síndrome de hipertensión portal al que se le trató con una derivación portosistémica o por la cirrosis como tal. Y es recurrente cuando hablamos de episodios que ocurren en un intervalo de menos de 6 meses o persistente cuando siempre hay alteraciones, así sean conductuales, presentes y que se intercalen con recaídas de la encefalopatía hepática. Entonces, respecto a la clasificación desde el punto de vista de severidad, eh, tenemos el West Haven y el Force Score. El West Haven va de 0 a 4, siendo 0 el mejor puntaje que podemos tener, el mejor estado del paciente, y 4 el paciente comatoso. El West Haven mira más que todo condiciones neurológicas o más bien digamos que hallazgos neurológicos y el Force Score va de 4 a 0, siendo 4 el mejor puntaje de nuestro paciente y 0 el peor estado. Pero si ustedes se fijan, ve otros sistemas. El Force Score mira la respuesta ocular, la respuesta motora, los reflejos de tallo y la respiración. Entonces eso le da un poco más de, digamos, de ser minuciosos al respecto de clasificar a nuestro paciente. Hay otra clasificación también importante que es el hecho de que sea ostensible o encubierta. Em, digamos que la encubierta, la covert, encefalopatía hepática covert, son aquellos pacientes que tienen, digamos que alteraciones comportamentales que pueden confundirse con síndromes psiquiátricos o pueden ser, digamos que no tan evidentes al examen físico, sino más al examen mental. Y la ostensible o la overt es aquella que es ya con un componente más orgánico desde el punto de vista de hallazgos al examen físico del sistema nervioso central periférico y pues es ostensible precisamente. Y esta clasificación es el GESA. Entonces, quiero hacer énfasis en esta porque pues es relativamente reciente, pero entonces no solo es un score, sino que se usa como un algoritmo, por eso se llama GESA, Hepatic Encephalopathy Scoring Algorithm, y precisamente
tiene unos pasos. Entonces miren por favor estos pasos, es muy sencillo. Básicamente toman 4 puntos para evaluar al paciente. Lo primero que se hace es ver la respuesta al paciente em, y se ve si todos los indicadores están presentes. Si todos los indicadores están presentes, se pasa al siguiente escalón, grado 3, ¿sí? Se mira también cuántos están y así sucesivamente hasta que estamos en 1, que es digamos el paciente que tiene temblor fino y desórdenes del sueño, que son, digamos que son síntomas no tan evidentes desde el punto de vista del examen físico. Entonces este algoritmo tiene un rendimiento pues un poco mayor, siendo que combina diferentes sistemas y además va descartando paso a paso la severidad en la que se encuentra nuestro paciente. ¿Qué se sabe respecto a eso? Pues realmente no hay un gold estándar, em, realmente no hay, digamos, un sistema de clasificación que sea con un rendimiento muchísimo mayor a otro. Em, los más usados son el GESA y el West Haven, y podemos pues usarlos y categorizarlos. Entonces realmente este GESA lo que hace es combinar o adaptar el West Haven para usarlo y se está estandarizado y digamos que la ventaja es que minimiza la variabilidad del observador. Entonces para tenerlo en cuenta muy importante el GESA. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues es un constructo. El diagnóstico de la encefalopatía hepática es el constructo de las manifestaciones clínicas que tengamos del paciente, cosa que a veces, pues, como acabo de decir, en los casos de encefalopatía encubierta, no es tan sencillo hacer. em, y por eso tenemos algunas herramientas. Tenemos algunas herramientas como este Stroop Test, que es el test de colores. Digamos que el paciente se le pide identificar un color, una palabra que tiene un color, identificar cuál es el color y cuál es la palabra. Y bueno, diferentes tests de reacción, de estado cognitivo y capacidad mental para asesorarnos y para objetivar un poquito ese déficit neurológico o mental que puede tener nuestro paciente. Asociado a eso, se hace el test de amoníaco. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con un nivel de 150, pues ya tenemos un nivel elevado y podemos adjudicar esa manifestación a eso. Cuando tenemos un nivel de más de 200, es cuando el paciente empieza a tener edema cerebral. Es lo que se ha, digamos que, encontrado, y podemos adjudicarlo también. Entonces, eso es muy importante para mencionarlo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues como toda alteración de estado de conciencia, como todo cuadro neurológico, tenemos que descartar primero organicidad y otros compromisos metabólicos. El paciente diabético con disglicemias puede hacer cuadros similares de alteración de estado de conciencia, paciente intoxicado por alcohol, paciente intoxicado por otros medicamentos, paciente con infecciones. Pues a lo que voy es que hay muchas causas tanto orgánicas como no orgánicas, digamos los desórdenes psiquiátricos que pueden asemejarse a este cuadro clínico. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en hacer, digamos, un análisis multisistémico y retirar el factor precipitante, hidratar a nuestro paciente, evitar el exceso dietario de proteína, liberar la constipación, manejar los cuadros de alteraciones electrolíticas, de falla renal, cualquier cosa que metabólicamente contribuya a que nuestro paciente no mejore desde su punto de vista neurológico. Entonces, vamos a hablar ya después de, digamos, este cuadro, este abordaje holístico, vamos a hablar de los medicamentos que podemos usar, las herramientas que podemos usar para tratar a nuestro paciente con encefalopatía hepática. En primer lugar, la lactulosa. La lactulosa es un disacárido no absorbible, pues ha sido categorizado como el tratamiento de primera línea de la encefalopatía hepática aguda y es muy bueno porque precisamente reduce tanto la producción como la absorción intestinal de amonio, precisamente porque es laxante. Entonces digamos que el mecanismo de acción es muy sencillo en función de que evitamos que se absorba ese amonio y evitamos que se produzca con el laxante y además interfiere en recaptar la glutamina en la mucosa intestinal, que vimos que hacía parte de, que su exceso hacía parte de la fisiopatología. Y los pacientes mejoran síntomas del 67 al 87%,
Entonces tiene, digamos, una aceptación global muy importante. Realmente, em, los estudios que han categorizado la lactulosa y que han, digamos que, solidificado su evidencia, son muchos y son de hace tiempo. Esto es un estudio del 2004. Realmente este es una revisión sistemática de varios estudios y ustedes se fijan, algunos tienen mayor calidad que otros. Estos son de alta calidad, baja calidad, y pues realmente cuando se combinan todos respecto a la lactulosa se encuentra que sí es favorable. Ahora cuando se veía respecto a la rifaximina, pues vemos que también ya vamos a hablar un poco más de ella, solo que pues esta es otra intervención del estudio. Les voy contando de una vez que la rifaximina también parece ayudarlos, pues aquí hay unos intervalos de confianza muy amplios, pero también parece ser favorecida el uso de antibiótico. Entonces ya vamos a revisar en qué consiste eso. Em, Como les mencionaba, hay un análisis de costo-efectividad y pues realmente el hecho de ponerle lactulosa así, como les mencioné ahorita, que estudios muy grandes o de mayor calidad, mejor dicho, de mayor calidad, no encontraron una solidez tan fuerte respecto al uso de lactulosa. Sí es muy claro, es supremamente claro que es muchísimo más caro no ponerle lactulosa al paciente que ponérsela. Entonces miren por favor esta gráfica de $68.000, eh, em, digamos, invertidos en el paciente al que no se le hace tratamiento, ¿sí? Y respecto al tiempo, el paciente que se le pone lactulosa disminuye muchísimo. Y pues eso es muy importante verlo en cuenta. Eso también significa que los pacientes presentan menores complicaciones, como les ha dicho, mejoran 60 y pico por ciento al 80 y pico por ciento. Y realmente es importante tenerlo en cuenta para soportar el uso de lactulosa. Entonces, respecto a la lactulosa con el polietilenglicol, se ha estudiado. Este es un estudio que se llama el HELP, es un ensayo clínico aleatorizado realizado en el 2014, publicado en JAMA Internal Medicine, en el que se aleatorizaron 50 pacientes, 25 lactulosa, 25 PEG, y el outcome principal era el cambio en el score GESA a 24 horas. Eran pacientes cirróticos con pues diferentes causas, pero se miraba no solamente el cambio en el score de GESA, sino el tiempo de estancia hospitalaria también. Se encontró de una manera muy interesante que el PEG hacía un cambio mayor en el GESA y también disminuía la estancia hospitalaria, el outcome principal teniendo una P estadísticamente significativa. Entonces eso le da la relevancia al PEC también en esta circunstancia clínica como la encefalopatía hepática. Realmente el tiempo a la resolución de encefalopatía hepática también fue mayor en PEC, perdón, menor en PEC, pero pues este no fue el outcome principal del estudio. Tuvo una P estadísticamente significativa, como vemos acá, P de 0.01, pero pues no es digamos que no es el outcome primario que se estaba investigando. Ahora, polietilenglicol y lactulosa versus lactulosa solo. También como ven, 19 pacientes a lactulosa, 21 pacientes a PEG más lactulosa. Cambio en GESA también encontrado. Encuentra un cambio de 1.23 de PEG más lactulosa contra 0.77 de lactulosa sola, con una P estadísticamente significativa. Y pues si ven ustedes acá, es importante mencionar digamos, la relevancia del PEC también. Ahora la rifaximina tiene un mecanismo de acción muy interesante, es que básicamente al inhibir la RNA polimerasa, inhibe el crecimiento bacteriano. Haber estudiado la fisiopatología es importante porque recordemos que el crecimiento bacteriano a nivel intestinal, las bacterias también metabolizan las proteínas consumidas y también generan el amonio que va a ir al ciclo de la urea. Por lo tanto, si tenemos menor cantidad o menor crecimiento bacteriano a nivel intestinal, podemos frenar la producción de amonio. Entonces, digamos, esa es la plausibilidad, digamos que el mecanismo fisiológico como funcionaría la rifaximina. Y realmente el estudio que le da, digamos, la primera solidez a la rifaximina es este, que es
de New England Journal of Medicine de marzo 25 del 2010. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado, en el que se aleatorizaron 300 pacientes a recibir rifaximirina o recibir placebo, pues eran pacientes que ya tenían encefalopatía hepática y estaban en remisión. Entonces se les ponía rifaximirina para ver el outcome principal, era el tiempo en la resolución del primer episodio que tuvieran de encefalopatía hepática. Y si ustedes se fijan, fueron más los pacientes que tuvieron o que alcanzaron un tiempo más rápido para resolver la primera encefalopatía hepática después de ponerles la rifaximina, con una P estadísticamente significativa, 0.001. Y también, pues estos pacientes, también se evaluó el tiempo a la primera hospitalización relacionada a la encefalopatía hepática, también más rápido rifaximina con P estadísticamente significativa, 0.01, aunque no es el outcome principal. Entonces, ¿qué sucedía si le ponemos, qué sucedía si se le ponía a los pacientes tanto rifaximina como lactulosa versus lactulosa sola? Este es un estudio del American Journal of Gastroenterology del 2013 en el que respondieron esta pregunta. Eran 120 pacientes. Entonces, se iban, digamos, 63 pacientes en el grupo A, que es lactulosa más rifaximina, y los otros al grupo B, solo lactulosa más placebo. Entonces estos pacientes, ustedes se fijan, el grupo A tuvo una, digamos, una estancia hospitalaria un poco más prolongada en los días, ¿sí? Pero el punto primario fue la reversión completa de la encefalopatía hepática. Realmente el grado de encefalopatía fue el outcome principal, y de los pacientes, el grupo A tuvo un 76% de resolución contra el grupo B, o sea, lactulosa sola, que tuvo 50.8%. Entonces, eso es muy relevante en función de que tuvieron una P estadísticamente significativa y la reversión fue mejor en los pacientes que tuvieron la combinación de lactulosa más rifaximina. Bueno, respecto a la nutrición, antes de hablar de la nutrición tenemos que mencionar que el músculo es el lugar más grande que metaboliza el amoníaco después del hígado, ya lo hemos mencionado. También tienen glutamina sintetasa para generar glutamina a partir de amoníaco. Entonces es importante mencionar eso, tenemos que tener una ingesta adecuada de proteínas para prevenir el desgaste muscular y poder metabolizar todo ese amoníaco que se está acumulando. Este es un metaanálisis de una revista de nutrición del 2013. em, Revisó diferentes estudios clínicos aleatorizados y encontró, o bueno, buscó dos outcomes principales. El primero era que el paciente tuviera una resolución de las manifestaciones recurrentes de la encefalopatía hepática, que tanto se manifestaban ellas. Y el otro fue la mortalidad. Si ustedes se fijan, pues mortalidad realmente no cambia mucho, no hace mucho la diferencia, pero bastantes estudios encontraron que sí se favorecen de la intervención de la adecuada ingesta proteica de estos pacientes. Entonces, em, digamos que si uno lo, si uno lo pone en una balanza, hemos hablado, hemos dicho que el hecho de tener un consumo proteico muy alto, eh, pues generaba más metabolismo proteico y por lo tanto más acumulación de amonio, pero si tenemos un buen componente muscular podemos metabolizarlo. En estos pacientes era 0.25 miligramos de kilo de aminoácidos de cadena ramificada, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, la ingesta aérea óptima de la energía debe ser de 35 a 40 calorías por kilogramo de peso corporal ideal, con ingesta proteica diaria de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso corporal ideal y consumo de fibra 25 a 45 gramos al día. Esa sería la, digamos, la directriz para este escenario. Ahora el LOLA, el ornitin L-aspartato, tiene una función particular que es estimular el hepatocito. Entonces aumenta la actividad enzimática del hepatocito periportal y aumenta como tal la glutamina sintasa en el hepatocito pericentral. Entonces eso hace que metabolicemos más de amonio y los hepatocitos que están funcionando funcionen más y tengamos una mayor excreción de urea. Entonces eso digamos que descongestionaría ese aumento de amonio. Básicamente está indicado en pacientes con encefalopatía persistente con la respuesta lactulosa, y pues se ha encontrado en estudios que la administración mejora los tests psicométricos y también baja los niveles sanguíneos de amonio.
pero tiene que ser intravenoso. Parece no funcionar o no tener una efectividad tan alta cuando hablamos de los suplementos orales. Los probióticos, digamos que la función sería alterar la flora intestinal y de que esa forma fueran beneficiosos. Realmente este es un estudio de la American Journal of Gastroenterology que encontró mejoría clínica cuando se revisaba si se había usado lactulosa, probióticos y no terapia. Parecía que el subanálisis de los probióticos sí era efectivo junto a la lactulosa, pero era en casos de profilaxis secundaria de encefalopatía hepática en los pacientes con cirrosis. Ahora seguimos con los tratamientos de segunda línea. El principal es el shunt portosistémico intrahepático transyugular o también llamado TIPS. Y pues el TIPS es un arma de doble filo en función de que cuando tenemos un paciente con hipertensión portal muy alta, el hecho de hacer una comunicación entre la circulación sistémica que va a convertirse en la cava y la vena porta, pues al hacer este shunt se digamos que liberaría la presión de la vena porta y disminuiríamos las complicaciones de la hipertensión portal. Sin embargo, el problema es que eso generaría una comunicación entre todo ese flujo de amonio y la circulación sistémica y por lo tanto el paciente se intoxicaría más rápido. Por eso es que es un tratamiento de última instancia del paciente que tiene la encefalopatía hepática, pero no es para revertirlo, para quitar la encefalopatía hepática, sino es para disminuir esas repercusiones de la hipertensión portal que seguramente está teniendo el paciente. Y el trasplante hepático supremamente importante, pues es la última medida también. Y tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente que ha tenido una complicación mayor, como precisamente la encefalopatía hepática, es cuando el paciente se vuelve candidato a trasplante hepático. O cuando tiene una puntuación MELT mayor a 15, que es este score acá. Básicamente mira la creatinina, las bilirrubinas y el INR. También está un MELT asociado a sodio. Em, pero pues el caso es que tiene una relación directa con la mortalidad. Entonces cuando tenemos por encima de este umbral es cuando empezamos a considerar al paciente para trasplante hepático. Entonces finalmente los resúmenes de los pasos de tratamiento como quiero mencionarles es que pues inicialmente se puede iniciar la lactulosa más rifaximina precisamente porque hemos hablado que la rifaximina asociada a la lactulosa puede reducir el tiempo hospitalario y mayor reversión de la encefalopatía, considerar el LOLA en los pacientes y el polietilenglicol también. ¿Qué otra cosa podemos considerar cuando tenemos una recurrencia? Hablábamos de recurrencia a tiempo de 6 meses, el paciente que hace más de un episodio antes de que pase 6 meses. Y la segunda línea, podemos hacer la derivación del shunt portosistémico. La derivación del shunt portosistémico, como hemos hablado, pues es más para el manejo de la repercusión de la hipertensión portal y trasplante hepático. Tenemos que vigilar también si hay edema cerebral, porque si hay edema tenemos que inmediatamente consultar con neurocirugía, pues instaurar sedación profunda y medidas neuroprotectoras como manitol o solución hipertónica, precisamente porque pues, nuestro paciente va a tener complicaciones más avanzadas de su edema cerebral, además de la encefalopatía hepática. Entonces eso era básicamente lo que les quería mostrar sobre encefalopatía hepática. Como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un examen físico y un examen mental también para detectar las alteraciones que nos lleven a sospechar encefalopatía hepática porque hay aspectos psicológicos y psiquiátricos que podemos dejar pasar, digamos el paciente irritable, el paciente con alteraciones en el mini mental test y en su conducta, trastornos conductuales también, que nos orienten a eso. Tenemos que usar las herramientas para tanto detectar la alteración, como hemos hablado, catalogarla como una encefalopatía ostensible o encubierta, o asociada a cirrosis, o asociada al TIPS, o asociada a la falla hepática aguda, como hemos mencionado, y tras ello usar el algoritmo clasificatorio, el GESA, o bueno, usar una escala, como hemos dicho, pues no en gol estándar, pero usar una escala para categorizar la severidad y con ello iniciar el tratamiento descrito de manera inmediata, porque hemos hablado de que estas complicaciones del sistema nervioso central pueden acarrear consecuencias fatales. Muchas gracias. Esa era la presentación de encefalopatía hepática.